Saludos jóvenes, buenos días. Vamos a trabajar hoy con CRISPR-Cas. Es una revisión. Vamos a ver la presentación, vamos a tener una pequeña introducción al tema, en sí el objetivo de esta clase, de este seminario. Vamos a hablar de los fundamentos teóricos, de las conclusiones y el cierre. ¿Cuál es la importancia? La importancia de este tópico, específicamente de CRISPR-Cas, es que ustedes van a aprender los conocimientos teóricos sobre las técnicas de CRISPR-Cas como alternativa de terapia génica para diversas enfermedades, y así ustedes van a aprender el fundamento de esta técnica de biología molecular para tener un excelente desenvolvimiento en los laboratorios de ácidos nucleicos, además de que sabemos que esta es una de las técnicas más utilizadas en la actualidad. Vamos entonces a tener una pequeña introducción a la edición del genoma. La edición del genoma, cuando hablamos de edición, ¿a qué nos referimos? Hablamos de arreglar, ¿verdad? Ya sea de cortar, de pegar, hablamos de arreglar. Entonces la edición del genoma implica ya sea la eliminación, inserción o modificación de secuencias de ADN bien específicas. ¿Okay? Secuencias específicas que sabemos específicamente que vamos a cortar o que vamos a insertar o que vamos a modificar. Durante muchos años los investigadores intentaron desarrollar herramientas de edición del genoma, ¿okay? Diversas herramientas fáciles de aplicar en los laboratorios, ¿okay? Para poder de esta manera abordar o darle respuesta o soluciones a diversas problemáticas que se pudiesen presentar en el campo de la medicina o en el campo de la investigación. Entonces, fíjense, básicamente es hacer un rearreglo, pues, acomodar en este caso el genoma, el ADN. Entonces, podemos decir aquí que, por ejemplo, la terapia génica en humanos podría progresar rápidamente si uno simplemente pudiera eliminar el gen responsable de una determinada enfermedad genética de algún trastorno. Asimismo, debemos de saber que si nosotros aplicamos una terapia génica, podemos entonces solventar algunos problemas inherentes a diversas enfermedades, ¿okay? A silenciar algunos genes o a modificarlos. Entonces, no solamente esto es aplicado en humanos, también es aplicable en agricultura, cuando sabemos que se puede manipular el ADN de plantas simplemente para poder obtener un mejor rendimiento de estos cultivos y a su vez controlar las enfermedades de las plantas, ¿ok? Entonces, los científicos e investigadores han tratado de modificar el ADN haciendo técnicas de manipulación genética, como esta técnica que es simplemente una técnica de edición del genoma. Entonces, en toda esta historia de lo que es la biología molecular, han salido diversas técnicas, ¿ok? Y una de las técnicas o herramientas actuales más importantes es esta edición del genoma, que es CRISPR, pues el desarrollo de esta técnica CRISPR para editar el ADN. Entonces, también podemos decir que esta técnica también se puede aplicar a genomas bacterianos, ¿ok? Para poder aumentar los rendimientos de producción en aplicaciones también industriales. Entonces, tiene diversas utilidades. Entre las herramientas de edición del genoma, antes de que se conociera la técnica de CRISPR como tal, tenemos que hablar del descubrimiento de las enzimas de restricción y las meganucleasas, ¿ok? Este método se conoce como el método de dedos o huellas de zinc, que implica diseñar una enzima con un dominio de unión al ADN que posee dedos de zinc y un dominio de endonucleasas de restricción. Debemos recordar que el dominio va a tener entonces estas secuencias de 3 pares de base que van a estar adosadas o unidas a un dominio de zinc, pues. Entonces, este dominio
formado por 3 pares de bases unidas al zinc, se va a unir un ADN específico y el dominio de la nucleasa, en este caso de la meganucleasa, lo que va a hacer es cortar el ADN en el sitio deseado. ¿Ok? Estas herramientas antes de CRISPR han tenido implicaciones negativas o contras. Y es que este método de dedos de zinc es costoso y requiere mucho tiempo para diseñar y a su vez limita su aplicación práctica a una sola edición del genoma a la vez. Luego tenemos las nucleasas efectoras del tipo activador de transcripción que se conoce como TALEN. Este tipo de enzimas están diseñadas, debido a que contienen un dominio que va a permitir la unión al ADN y un dominio de corte del ADN separado. Entonces, es similar al método de zinc, sin embargo, tiene una secuencia que posee el activador de transcripción denominado TALEN. Entonces, estos han sido los avances, antes de que llegara CRISPR. ¿Cuál es el contra que tiene TALEN? Bueno, que es muy caro de producir y económicamente es bastante caro de hacer. Luego tenemos una tercera técnica adicional de la edición del genoma, donde se utilizan enzimas de restricción diseñadas con virus, adenoasociados recombinantes, el RAP. Entonces, reconociendo que AAV significa simplemente es un virus no patógeno que infecta las células de mamífero en todas las etapas del ciclo celular y a su vez se puede integrar en el genoma del huésped en sitios que son predecibles. El genoma, en este caso, con esta técnica, se modifica en secuencias específicas, del hospedador, y me va a integrar las secuencias de ADN deseadas. ¿Cuál es el contra de esta técnica? Los vectores son difíciles de producir y solo albergan una cantidad de material genético. Entre las herramientas de la edición del genoma antes de CRISPR, podemos decir que gracias a los dedos de zinc, gracias a los TALEN y gracias a estas enzimas activadoras, los científicos han dado respuestas más eficaces aplicando nuevas técnicas. Actualmente la técnica de CRISPR es una de las técnicas más utilizadas, es más eficaz y no es tan costosa como las anteriores que nombré. Entonces, básicamente, los científicos lo que han tratado es de optimizar el tiempo y optimizar también la economía a la hora de una aplicación de la técnica. Entonces, básicamente podemos decir aquí que CRISPR se ofrece como una técnica nueva, novedosa, que me va a permitir de una manera más eficaz editar los genes, o editar el genoma. Entonces, CRISPR, que se basa en interacciones bien entendidas entre el ADN y el ARN, ofrece una forma mucho más sencilla de editar genes y ha cambiado por completo la cara de la ingeniería genómica. Entonces podemos tener esta tabla de comparación de las tecnologías de edición de genes. Tenemos las huellas de zinc, tenemos el TALEN y tenemos a los adenovirus asociados y la técnica CRISPR. Si hablamos de costo, TALEN y los dedos de zinc son altos. AAV es moderado y CRISPR es baja, o sea, un costo bajo para producir. Con respecto a la complejidad, los dedos de zinc y TALEN y AAV, los adenovirus asociados no patógenos, tienen una complejidad bastante difícil. Mientras que CRISPR tiene una complejidad más fácil, es más fácil de editar. Si hablamos de los múltiples edit, tenemos que los dedos de zinc, TALEN y AAV es difícil, es difícil hacer múltiples ediciones a la vez. Básicamente se edita una sola vez ese genoma. Mientras que CRISPR es fácil, yo puedo editar varias veces este genoma. Vamos a hablar ahora un poco de la historia de CRISPR.
La tecnología de CRISPR-Cas en 1993 se aplicó en procariotas, permitió identificar segmentos palindrómicos repetitivos de ADN que están intercalados con otros fragmentos del material genético. En el 2007, investigadores concluyeron la función de CRIS que va a estar relacionada con la inmunidad procariótica. En el 2012, la doctora Dondra y el doctor Carpentier mostraron por primera vez cómo el sistema inmunológico bacteriano realizado con CRISPR-Cas podría reutilizarse como herramienta de edición de genes. Y en el 2020 compartieron el Premio Nobel de Química. También hay otros contribuyentes importantes que incluyen a Feng Zhang, quien fue pionero en el uso de CRISPR en células eucarióticas y descubrió nuevas variantes de Cas. Y a su vez, George Church, quien fue uno de los primeros en demostrar su uso en células humanas. Entonces, las bacterias y las arcaeas usan el sistema CRISPR-Cas para defenderse de los virus invasores llamados bacteriófagos. Al encontrarse con una infección viral, la célula procariótica emplea una nucleasa especial asociada a CRISPR-Cas, en este caso Cas sabemos que es una proteína, para cortar una pieza de ADN viral mediante la creación de una ruptura doble de cadena, ¿ok?, en su locus de destino. ¿Cómo reconoce la proteína Cas9 el ADN? Bueno, simplemente puede reconocerse porque está dirigida a la secuencia objetivo por un fragmento corto de ARN conocido como ARN guía, que más adelante también lo vamos a ver. Este ARN guía es complementario a un segmento del genoma viral y permite que Cas, que es la enzima o la proteína, corte el ADN. Esta edición no solo va a destruir el virus, sino también al fragmento ADN espaciador. Si el virus volviera a invadir el sistema CRISPR-Cas, rápidamente podría apuntar y destruirlo. Esta biblioteca de fragmentos virales es así esencialmente equivalente a nuestro sistema inmunológico que almacena antígenos para prepararse para futuras infecciones. ¿Qué es CRIS entonces? CRIS es un sistema simple de dos componentes que se pueden usar para apuntar una secuencia genómica específica y luego hacer un corte en el ADN. Esta herramienta permite a los científicos manipular un gen específico de interés. Por ejemplo, uno puede anular un gen haciéndolo inactivo o anular una secuencia particular que repara una mutación o añade una característica. Entonces, podemos ver aquí que regularmente vemos aquí el esquema donde vemos cómo está constituido CRIS. Vemos aquí, no sé, ya vamos a ver aquí. Vemos aquí en el dibujo, entonces vemos cómo está la secuencia CRIS, que la vemos aquí, y vemos la secuencia Cas, que es la secuencia prácticamente de la proteína. Y vemos aquí mi ADN, en este caso de mi genoma bacteriano. Entonces, podemos ver que aquí se pueden hacer diversos cortes dependiendo de las enzimas. ¿Ok? Vemos entonces que hay una secuencia PAN. Vemos que hay una incorporación de secuencias espaciadoras. Estas son las secuencias espaciadoras. Y vemos que está la región Cas. Entonces, podemos hablar entonces que CRIS tiene secuencias espaciadas, de ahí se debe a sus siglas en inglés. Entonces tiene también unida la endonucleasa Cas. Vemos aquí estas las secuencias, entonces, vemos aquí entonces las secuencias. Vemos aquí entonces esta secuencia que tiene la secuencia espaciadora como tal. Aquí. ¿Ok? Y junto tiene entonces, como les dije anteriormente, la Cas. ¿Ok? ¿Qué me forman este complejo CRIS-Cas?
Este sistema se descubrió como un mecanismo de defensa inmune presente en bacterias y arqueas, quienes incorporan ADN de patógenos como bacteriófagos entre secuencias palindrómicas repetidas y posteriormente generan un ARN llamado ARN-CR, al cual va a transcribirse. ¿Ok? Repito, este sistema se descubrió como un mecanismo de defensa inmune presente en bacterias y en arqueas, quienes incorporan el ADN de patógenos como bacteriófagos entre secuencias palindrómicas repetitivas y posteriormente generan un ARN llamado ARN-CR al transcribirse, ¿ok? En caso de una segunda infección, este ARN transcrito va a estar acoplado con Cas, reconoce este transcrito del patógeno y Cas degrada el ARN mensajero de manera análoga al ARN de silenciamiento, ¿sí? Esto va a ocurrir también en las repeticiones palindrómicas cortas agrupadas, ¿ok? Y aquí vamos a tener entonces este ARN silenciador, pues, que va a hacer que en ese... Okay, si estamos viendo entonces CRISPR aquí, podemos definir que, en este caso, podemos decir que CRISPR, sabemos que es un sistema simple, que está constituido de dos componentes, el componente que sabemos como CRISPR y el componente que reconocemos como Cas. Entonces, CRISPR es un sistema simple de dos componentes que se pueden usar para apuntar a una secuencia genómica específica y luego hacer un corte en el ADN. Esta herramienta permite a los científicos manipular un gen de interés. Por ejemplo, uno puede anular un gen haciéndolo inactivo o anular una secuencia particular que me va a reparar una mutación o añadir una característica que deseo. Si vemos la figura, vemos la secuencia del componente CRIS, vemos el componente Cas, vemos que el componente CRIS tiene la incorporación de la secuencia espaciadora, a su vez tiene la región PAN, esa región de reconocimiento, y tiene la región del gen Cas, que es donde va a producirse, luego a transcribirse y luego permitir la formación, en este caso, de la proteína Cas. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos decir que CRIS, ¿verdad?, por sus siglas en inglés, tiene las secuencias espaciadoras junto con la endonucleasa Cas para formar este complejo CRIS, que este sistema se descubrió como un mecanismo de defensa inmune presente en bacterias y arqueas, y quienes incorporan el ADN de patógeno como bacteriófagos entre secuencias palindrómicas repetitivas y posteriormente generan un ARN llamado ARN-CR, que es el que se puede transcribir. ¿Ok? En el caso de una segunda infección, el ARN-CR que se transcribe, este ARN acoplado con Cas, reconoce el transcrito patógeno y Cas degrada el ARN mensajero de manera análoga a lo que hace el ARN de silenciamiento. Y las repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y ARN, en este caso de silenciamiento, es lo que permiten activarse en una segunda infección. Debido a su actividad como endonucleasa y capacidad de reconocimiento en secuencias específicas, el sistema CRISPR-Cas se ha aprovechado en la ingeniería genética para activar genes, reprimirlos, inducir mutaciones puntuales y cambiar las secuencias mediante recombinación homóloga. ¿Ok? La utilidad del sistema CRISPR-Cas para la edición del genoma, pues, es diversa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede actuar como una endonucleasa y tiene la capacidad también de reconocimiento de secuencias específicas. ¿Ok? Esto me va a permitir ser muy útil en ingeniería genética para activar, reprimir, inducir mutaciones y cambiar secuencias mediante recombinación homóloga, ¿ok? Haciendo una edición del genoma. También podemos decir que la utilidad de CRIS ha servido para generar modelos murinos de enfermedades humanas y evaluar la fisiología celular mediante la activación o represión simultánea de diversos genes. Sabemos que actualmente existen plásmidos que incluyen tanto las secuencias de Cas como un análogo al complejo que se forma, el ARN transcrito y el transcrito ARN, ¿okay? Ya el que se va a activar, el ARN guía, y de esta forma puede elegirse la secuencia complementaria y ensamblar el complejo completo dentro de una célula. Entonces,
Básicamente, la edición de genoma permite una inserción de genes por recombinación homóloga, la delección dentro del genoma y la mutagénesis dirigida. Vemos los componentes de CRIS. El componente de CRIS, vemos que hay una RN guía y vemos también que está la endonucleasa, esta proteína Cas, ¿ok? Vemos entonces que está mi RN guía, fíjense que dice sgRNA, mi RN guía, ¿ok? Entonces podemos ver en esta imagen que este sistema comprende un RN guía y una Cas nucleasa. Ambos juntos forman una ribonucleoproteína, como lo ven en el complejo que está en gris. ¿Ok? Se forma entonces este complejo y la presencia específica de un protoespacer, de un protoespaciador adyacente al motivo PAN en el genoma de ADN es requerida para que la RN guía se pueda unir a la secuencia target, a la secuencia etiquetada, a la secuencia que vamos a editar, y Cas, ¿verdad?, me pueda romper la doble hebra. ¿Ok? Entonces, luego vienen mecanismos endógenos que desencadenan para la reparación, ¿ok?, de la doble hebra, ¿ok? Entonces, esto es importante para esta edición del gen o del genoma como tal. El sistema CRIS consta de dos componentes, una RN guía específico de la secuencia de ADN objetivo y una endonucleasa. En procariotas, el RN guía va a permitir guiar, valga la redundancia, a la nucleasa, al ADN viral, pero como herramienta biotecnológica, las especificaciones del diseño de ARN guía se pueden modificar para apuntar a cualquier parte del genoma. Para muchas aplicaciones de ingeniería genómica, la proteína Cas de Streptococcus pyogenes es muy utilizada, ¿ok? Sin embargo, hay otros tipos de Cas. Y para experimentos CRIS, la proteína Cas funciona como un par de tijeras moleculares, mientras que la ARN guía es el GPS que lo va a guiar al sitio apropiado. La unión de la ARN guía al genoma objetivo depende de la presencia de un corto espaciador adyacente al motivo PAN, como lo vimos en la figura anterior. Esto va a estar ubicado directamente corriente hacia abajo del objetivo en el lado opuesto de la cadena del ADN. ¿Ok? Si se realiza una coincidencia correcta con la región PAN y si el ARN guía se une con éxito al objetivo, luego la Cas extiende ambas cadenas de ADN en 3 o 4 nucleótidos corriente arriba del sitio PAN. ¿Ok? Tenemos el sitio PAN aquí en el medio, fíjense que está, se ve en azul, tenemos el sitio PAN. ¿Ok? Entonces, tenemos entonces el ARN guía, tenemos la ubicación de PAN correcta. Entonces el ARN guía se unió con éxito, permite luego que se una la enzima Cas y corte, ¿ok? ¿Dónde lo va a cortar? De 3 a 4 nucleótidos corriente arriba del PAN. Tenemos el PAN en azul y ven que el corte se hace aproximadamente de 3 a 4 nucleótidos corriente arriba. Las proteínas Cas de diferentes especies procarióticas reconocen diferentes motivos PAN. El PAN para Cas es 5'NGG3', donde N es cualquier nucleótido y G siempre van a ser los mismos, guanina y guanina. En la naturaleza, este elemento genético corto solo ocurre en virus invasores, no en el genoma bacteriano, y por lo tanto va a asegurar que Cas no extienda su propio sitio, su propio locus CRIS, pues, donde va a permitir la edición de gen. Entonces podemos ver en esta figura el ARN guía, este ARN componente del sistema CRIS-Cas, es una herramienta de ingeniería, contiene aproximadamente 20 pares de bases, ¿ok?, que complementan a la secuencia etiquetada, ¿ok?, al target genómico, pues a la secuencia etiquetada. Vemos también que CRIS está asociada a una proteína endonucleasa Cas. Sabemos que hay una familia de proteínas capaces de romper, clivar los ácidos nucleicos, y en este caso tenemos a Cas9 y es la más utilizada, ¿ok?, en experimentos de biología molecular. Sin embargo, hay otras Cas.
Vemos también el protoespaciador, el motivo PAN, una corta secuencia de nucleótidos que puede estar presente corriente abajo del sitio target, pues del sitio que se va a reconocer, o que del sitio que va a reconocer entonces por la nucleasa para que permita la ruptura y poder hacer la edición. Hay diferentes guías de formatos de ARN. Tenemos de 2 piezas de ARN y tenemos de 2 hebras de ARN o de una simple hebra de ARN, ¿ok? Entonces vemos estas 2 figuras. Tenemos que los ARN guías pueden ser construidos en 2 formatos. El ARN-CR green está en verde y el ARN-TRAN-CR está en color morado. Los componentes pueden estar alineados o anilados juntos para formar 2 piezas guía, CR-TRAN-CR, o pueden estar conectados por los loop, pues por uniones mediante loop, ¿ok? Como lo vemos en la figura que está en azul, la unión del loop, de la bomba como tal, para formar una molécula continua. Pueden estar separados o pueden estar unidos estas 2 secuencias. Entonces, en su forma natural, el ARN guía consta de 2 segmentos distintos de ARN, ADN-CRIS, ARN-CR y ARN-CRIS-PR, que es el TRAC activador, es ARN-TRAC. El ARN-CRIS es una secuencia de 18 a 20 pares de bases que se une al objetivo genómico, y el ARN-TRAN funciona como un andamio para la interacción del ARN-CR y la proteína Cas. En contextos naturales, los ARN guías forman una molécula dúplex con el ARN-CR, con el ARN, en este caso, transcrito, ¿verdad? Que a su vez va a permitir ser reconocido, ¿ok? Como les seguía diciendo nuevamente, los ARN guías ahora se pueden producir sintéticamente con ARN transcrito, y el ARN transactivador a su vez puede estar conectado por un bucle enlazador, y estas moléculas sin fisuras son llamados ARN guías únicos, ¿ok? La inserción o eliminación de nucleótidos en el genoma, a menudo causado por la unión de extremos no homólogos después de una ruptura de la doble cadena en el ADN, va a permitir entonces que se produzca esta edición. Entonces, la creación de ruptura de doble hebra para muchos experimentos CRISPR-Cas9 facilita la edición de genes, y este proceso se hace mediante la creación de un DSB, es un dominio en este caso, en el ADN, que es similar a lo que ocurre en bacterias, ¿ok? Entonces vemos que este es un dominio en donde va a ocurrir la ruptura, es ahí donde se va a romper el ADN, ¿ok? Cuando se genera este dominio, es como el paso inicial que comienza la edición del gene, ¿ok? La edición del genoma. El mecanismo de reparación que sigue me va a determinar qué tipo de edición de genes y cómo va a ocurrir y cómo va a influir en la edición deseada. Okay. Entonces comienza la reparación. Después que hay el corte, reconocimiento, comienza la reparación. Y después que hay el corte, reconocimiento, la inserción, viene entonces la reparación. La reparación dirigida por homología, HDR, permite que el objetivo del experimento sea reemplazar el elemento genético con una secuencia diferente, un knock-in, y la célula puede dirigirse hacia la vía de reparación dirigida por homología HDR. Debemos reconocer que se debe introducir una plantilla de donante de ADN que lleve la secuencia deseada flaqueada por regiones de homología. Se corta en la misma secuencia el inserto, ¿verdad? Con la misma secuencia donde va a ocurrir la edición de genes, la secuencia CRIS, y se introduce una plantilla, ¿ok?, para que pueda haber luego la reparación y el acoplamiento, juntos con los componentes CRIS a las células. Las células utilizarán esta plantilla para reparar la secuencia rota a través de la recombinación homóloga, por lo que incorporando los cambios deseados en la región del objetivo, como lo podemos ver en la figura. Fíjense aquí, fíjense que está el ADN
la hebra del ADN target y está la plantilla del ADN donador. Entonces, en el sitio DSB ocurrió la excisión. Luego tenemos la sección de la plantilla donante. Permitimos una recombinación homóloga y se repara el ADN. Entonces, esta plantilla del donante de ADN es una secuencia de ADN específica que se desea incorporar en el genoma, ¿ok? Y debe estar cortado por las mismas secuencias que cortaron, en este caso, el ADN target. Si vemos los componentes y el mecanismo de edición, componente 1, tenemos que los componentes de CRIS son un ARN guía, ya sea RNSG o el ARNCR o el transactivador. Y a su vez una adeноnucleasa Cas. El ARN guía y Cas forman una ribonucleoproteína. Dentro de la célula, la ribonucleoproteína crea una ruptura de doble cadena en el objetivo genómico. Uno de los dos mecanismos de reparación endógenos puede reparar la ruptura. Y la ruptura puede tener una reparación de uniones de extremos no homólogos, NHEJ. Es una vía propensa a errores que a menudo inserta o elimina nucleótidos. Y si se proporciona una plantilla de ADN, entonces la vía de reparación dirigida es por homología, como lo que les acabo de explicar anteriormente, que sería HDR, ¿ok? Y puede reparar la ruptura a través de la recombinación homóloga. Entonces vemos aquí que se puede dar 4A por una reparación, en este caso de tipo de extremos no homólogos, o se puede dar por una reparación tipo de extremos homólogos. La de no homólogos, la NHEJ, va a ser más propensa a errores. Y los dos tipos principales de vía de reparación, como les dije anteriormente, es entonces la de no homóloga y la de homóloga. La de no homóloga es NHEJ y la de la reparación homóloga es HDR. Entonces, la reparación de rupturas inducidas por CRIS, sabemos que CRIS facilita la generación de este dominio en determinadas secuencias en el genoma, y esta acción por sí sola no va a causar una edición del gen. Más bien, el proceso de reparación de la ruptura permite cambios que se van a realizar en el gen diana, en el gen secuencia, después de que se hace un corte en este dominio. Los mecanismos de reparación del ADN se activan automáticamente dentro de las células, ¿ok? Y la unión de extremos no homólogos, si el objetivo experimental es interrumpir permanentemente un gen para que no se produzca ninguna proteína funcional, un golpe de gracia, entonces podemos utilizar este no homólogo, porque no importa que ocurra una mutación o que ocurra un error, yo lo que voy es a silenciar. Entonces podemos utilizar ese experimento, ¿ok? Sabemos entonces que las regiones no homólogas se ligan a los extremos de ADN nuevo, pero es propenso a errores y puede insertar o eliminar nucleótidos llamados indels. En este proceso, si el número de nucleótidos insertados o eliminados no es divisible por 3, entonces será inducir una mutación del marco de lectura y terminar la función de la proteína resultante. Entonces, aparte de el gen CR, el transactivador, hay también un sistema, un gen que me va a permitir colocar una interferencia en la región CRIS. Entonces, si bien la desactivación de genes se puede lograr mediante la interrupción de una secuencia genética, la expresión génica puede ser reprimida sin alterar la correspondiente en el ADN. En 2013, Quid et al. Hizo una variante Cas al mutar la endonucleasa en ciertos dominios, ¿ok? Para que la enzima ya no corte el ADN, llamado Cas9 muerto o DCAS. Los investigadores han utilizado DCAS para desarrollar una técnica en la que el complejo CRIS se une a su objetivo de ADN, pero no lo va a cortar. La unión del Cas9 evita que la maquinaria de transcripción de la célula acceda al promotor, inhibiendo así la expresión del gen, ¿ok? Al funcionar un dominio represor transcripcional como KRAB, ADCAS permite una reducción reversible y precisa de la expresión génica, ¿ok? Entonces vemos aquí que también puede haber una interferencia en el CRIS, pero también puede haber una activación en CRIS. Entonces CRIS A,
CRISPR-A. Si bien la endonucleasa de Cas, que está muerta, se inactivó, se puede usar para silenciar la expresión génica, también se puede utilizar para modificar activando diversos genes, Al funcionar un activador transcripcional como BP64 o BP16A de Cas9. Los científicos ahora están desarrollando sistemas que puedan sobreexpresar genes de interés. Polster y Herbach crearon la fusión de proteínas inducibles por la luz a Cas9 mutado, causando la expresión del gen para ser activada en presencia de luz azul y reprimida en su ausencia. Otros equipos de investigadores como Salatan et al. Están construyendo sistemas más complejos para la activación de genes multiplesados y represión en hasta 3 locus simultáneamente. ¿Qué podemos lograr si usamos CRISPR? Bueno, podemos tener la edición del gen, editar la base del gen, etiquetar genes, diversas funciones, Entonces es ahora usada en varios métodos tradicionales, ¿verdad? Para poder simplemente activar, inactivar, ¿verdad? Hacer un screening o simplemente editar los nucleótidos en la base del gen. Entonces, CRISPR se utiliza en una amplia gama de células y organismos, incluyendo plantas, hongos y mamíferos. Pantallas CRISPR. Hasta hace poco el ARN, en este caso de interferencia o inhibidor, era el enfoque principal para realizar tales pantallas, mediante las cuales los genes se inhiben sistemáticamente en todo el genoma para determinar así su función asociada al fenotipo. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el ARN, en este caso de interferencia, estaba plagado de problemas relacionados con la baja eficiencia y altos efectos fuera del objetivo. Con el advenimiento de CRISPR, ahora se están desarrollando bibliotecas de cribado genómico y aplicado para eliminar cientos de genes en una sola pantalla con alta eficiencia. Sintego ahora ofrece varios ARN, en este caso guías prefabricados y personalizados, es decir, bibliotecas personalizadas que se pueden usar para pantallas robustas de pérdida de función. Fíjense, vemos aquí la librería de construcción, tenemos plásmidos, lentivirus, tenemos una múltiple placa, hay una transducción, se libera la librería, se expresa Cas, se selecciona en este caso mediante un tratamiento de presión, se transfectan las células, se hace un análisis para ver, se hace un ensayo fenotípico, se hace un análisis fenotípico y se puede entonces obtener mediante esta técnica de apantallamiento o de pantallamiento de CRISPR. También tenemos otra técnica, el knockout, hacer que un gen no funcione permanentemente, no codifique una proteína, se llama knockout. La capacidad de CRISPR para alterar la función de los genes se basa en la naturaleza propensa a errores del mecanismo NHEJ. Los indels que causan cambios en el marco de lectura de un gen probablemente terminen la función del gen en codones de terminación prematuros, en ARN guías, en multiglías múltiples y en múltiples cortes simultáneos en el ADN. Los ARN, en este caso guías, inducen una o dos delecciones de fragmento en genes dianas bastante grandes y estas elecciones eliminan varios aminoácidos que hacen que el gen quede completamente inoperante y no se produzca una proteína activa. El gen de Sintego Knockout, KIT B2 y el Screening Librerías utiliza este enfoque de múltiples guías para eliminar genes de una mayor, para eliminar los genes más rápidamente, pues una mayor eficiencia. Y aparte del knockout tenemos knock-in. Este knock-in permite la incorporación del material genético al genoma de una célula, es decir, un golpe de gracia. Estas ediciones se logran induciendo las células a reparar los sitios de ruptura a través de esta reparación por regiones homólogas y una plantilla de ADN que contiene la secuencia de activador o la secuencia activadora que ya ha sido cortada por los genes de interés, permite introducir a las células, ¿verdad?, la región, el inserto necesario, Entonces la plantilla que se utiliza para reparar con precisión la secuencia objetivo cortada permite entonces
incluir esta secuencia o este golpe de grasa o esta secuencia knockout en este proceso, y esta reparación por homología permite innumerables aplicaciones de reescritura genómica desde la introducción de mutaciones puntuales hasta la inserción de marcadores seleccionables. También vemos, aparte del knockout, del knock-in, vamos a ver la técnica de anti-CRISPR. Vemos en esta imagen, tenemos la Listeria monocystogenes, vemos el target de CRIS, se produce en este caso un sistema anti-CRISPR que lo voy a explicar. Aunque el sistema CRISPR-Cas9 permite el ajuste fino del ADN genómico, una desventaja es el riesgo de efectos fuera del objetivo, es decir, cortar el ADN en un lugar equivocado. Una solución a este problema es aprovechar las proteínas anti-CRISPR que inhiben a la Cas9. Y anti-CRISPR son proteínas capaces de inhibir la actividad de la endonucleasa Cas, bloqueando, uniendo o exciendo el ADN diana. Entonces, por supuesto, al bloquearlo, ya no va a permitir entonces que se posicione la proteína Cas. Entonces, se bloquea, básicamente. Se bloquea, en este caso, la edición de genes o la represión de genes. ¿Ok? Entonces, hay efectos porque estas proteínas anti-CRIS inhiben la actividad de la nucleasa, ya sea uniendo o escindiendo el ADN diana. Patklut et al. 2016 descubrieron inhibidores de la proteína anti-CRISPR que eran efectivos contra la nucleasa Cas9 de Neisseria meningiti. De hecho, el equipo demostró la inhibición de la actividad de NME-Cas en células bacterianas y de mamíferos utilizando estas proteínas anti-CRISPR. Entonces, ahí tenemos las proteínas de fluorescencia, proteínas con propiedades bioluminiscentes, comúnmente utilizadas para visualizar los componentes celulares y moleculares, y la visualización de genes. El sistema de CRISPR también se puede utilizar para visualizar regiones genómicas. Se logra uniendo proteínas fluorescentes como la fluorescente verde a proteína de Cas9, proteína muerta o un ARN guía, y usando el mejor dicho, el sistema CRISPR para etiquetar las partes deseadas del genoma. Esta tecnología ahora permite a los científicos visualizar los ácidos nucleicos en tiempo real, un proceso que anteriormente era muy difícil de realizar. Y si hablamos de la edición básica de esta técnica de CRISPR, podemos hablar que la edición de bases introduce sustituciones precisas de un solo nucleótido en un ADN o en una cadena de ARN. A diferencia de los knock-out, la edición básica no genera un sitio de corte, por lo tanto evita cualquier error debido a la reparación por homología. La edición de bases de ADN involucra una enzima catalíticamente inactiva, la Cas muerta, y una nucleobase desaminasa, por ejemplo una ApoB-ES1, para introducir mutaciones puntuales y precisas. Convencionalmente, estas sustituciones de transición se limitan al intercambio de nucleobases que comparten estructuras similares.